Nunca olvidaré la noche en que descubrí que mi celda no estaba fija al suelo, como yo había creído durante meses. No fue una ilusión ni un truco de la oscuridad. Lo sentí moverse bajo mis pies, como si un animal gigantesco respirara debajo del penal de San Bartolo. La lámpara del pasillo parpadeó 3 veces, siempre 3, antes de apagarse, y en ese instante comprendí que los muros alrededor de mi catre habían cambiado de lugar. El aire era distinto, el eco era otro, y la puerta ya no daba al mismo corredor. Esa primera sensación fue como despertar dentro de un cuerpo que no era humano. El módulo antiguo donde nos tenían encerrados era conocido por los guardias como el ala hundida. Decían que estaba maldita desde el incendio de 1903, cuando más de 30 reos murieron sin explicación. Yo no creía en supersticiones, pero esa madrugada, mientras los otros 25 presos caían en un sueño profundo y simultáneo, como si una mano invisible los hubiera apagado uno por uno, entendí que algo en esas paredes seguía vivo. Algo que esperaba la noche para moverse sin ser visto. Intenté llamar a mis compañeros, pero ninguno reaccionó. Dormían pesado, respirando al mismo ritmo, como un coro adormecido controlado por una sola voluntad. Me acerqué a la reja y al mirar hacia el pasillo sentí un estremecimiento. La geometría del corredor había cambiado. Donde antes había un muro liso, ahora se abría un pasadizo húmedo, cubierto por piedras que no pertenecían a esa estructura. Era como si la prisión estuviera revelando un nivel oculto, enterrado bajo décadas de silencio. El suelo se deslizó unos centímetros más, esta vez sin disimulo. Oí un crujido profundo, metálico, que venía desde muy abajo, como si los cimientos del penal se estiraran para acomodar nuevos caminos. Mi puerta vibró y luego quedó entreabierta, sin que nadie la tocara. Ese gesto me heló por dentro. San Bartolo nunca ofrecía salidas. Nunca. Y sin embargo, aquella noche, algo en su interior me estaba invitando a cruzar. Fue entonces cuando escuché un susurro claro, nítido, demasiado cercano para ser humano. Pronunció mi nombre con una voz baja que parecía surgir desde las piedras mismas. No era una orden ni una amenaza, era una llamada. Y comprendí que si cruzaba ese umbral, mi destino cambiaría para siempre, porque esa noche la prisión no buscaba encerrarme. Tenía algo que mostrarme, y yo era el único despierto para verlo. Mi nombre todavía aparece en los registros de 1929 como desaparecido, aunque la verdad es que yo escapé del penal de San Bartolo por una ruta que ningún guardia hubiera podido imaginar. Lo que voy a contarles aquí, en Medianoche Eterna, no es una exageración ni una leyenda inventada por presos desesperados. Es el testimonio de alguien que vio a la prisión comportarse como un organismo vivo, capaz de cambiar su forma, alterar sus corredores y decidir quién debía permanecer dentro y quién era expulsado. Antes de continuar, suscríbete y cuéntame desde qué país y ciudad nos escuchas. Esta historia necesita testigos. Cuando me trasladaron al módulo antiguo, creí que era solo un castigo por una pelea con un celador. Pero ese lugar no era un simple aislamiento, era un sector que parecía haber quedado atrapado en otra época. Los muros conservaban capas de humo del incendio de 1903. Los catres estaban oxidados hasta el hueso y el silencio tenía un peso tan fuerte que costaba respirar. Los presos evitaban hablar de lo que ocurría allí por las noches. Algunos susurraban historias sobre celdas que cambiaban de posición, pasillos que no coincidían entre un día y otro y sombras que caminaban sin dueño. Yo pensaba que eran cuentos para asustar a los recién llegados, pero pronto empecé a notar detalles imposibles de ignorar. El catre movido unos centímetros, una grieta nueva que aparecía de la nada, el eco del pasillo cambiando de un día para otro. Los guardias nunca se quedaban más de unos segundos en ese módulo. Era como si temieran
que las paredes los observaran. Y aunque intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, mi instinto sabía que había algo profundamente inestable en ese rincón del penal, algo que se escondía bajo la rutina diaria. La noche en que los 25 presos cayeron dormidos al mismo tiempo, como si una misma sombra los hubiera cubierto, comprendí que nada en ese módulo era casualidad. San Bartolo tenía un ritmo propio, un pulso antiguo que despertaba cuando todos cerraban los ojos. Y esa madrugada, por primera vez, me había elegido a mí para mostrarme lo que había estado moviéndose bajo nuestros pies desde hacía décadas. La noche en que la celda se movió con una claridad imposible, yo ya llevaba semanas observando señales que nadie más parecía notar. A veces, al despertar, veía que mi catre estaba unos centímetros más cerca de la reja, o aparecía una grieta nueva en el muro norte, tan fresca que aún desprendía polvo. Pero esa madrugada no hubo pequeñas pistas, hubo un desplazamiento completo. El suelo se deslizó bajo mis pies con una suavidad inquietante, como si la prisión se reacomodara para abrirme un camino que nunca había existido. La lámpara del pasillo parpadeó 3 veces. Ese patrón se repetiría durante toda la noche, y luego se apagó por completo. Los ronquidos de los otros 25 presos se volvieron más profundos, más pesados, casi mecánicos. Los observé desde mi reja. Ninguno cambió de posición. Dormían con una quietud antinatural, como si en lugar de sueños cargaran un peso que los aplastaba contra el catre. Yo no podía dormir. Algo en mi interior me advertía que debía permanecer atento, como si una parte de mí reconociera que esa noche sería distinta. Al asomarme hacia el pasillo, sentí un escalofrío. El corredor que conocía de memoria ya no estaba allí. Donde antes había un tramo estrecho y recto, ahora se abría un pasadizo húmedo, cubierto de piedras viejas, ennegrecidas por el humo del incendio de 1903. Ese sector llevaba años clausurado, según los guardias. Sin embargo, ahora mi celda daba directamente a él. Era imposible. San Bartolo estaba rearmando su propia arquitectura. El movimiento no era un temblor, no era vibración de maquinaria, era un deslizamiento calculado, como si los cimientos cedieran para revelar un nivel escondido. Escuché un crujido metálico profundo, un sonido que vino desde muy abajo, y la puerta de mi celda se entreabrió con un chasquido suave, casi respetuoso. Retrocedí, con el corazón golpeando fuerte. Nadie abría puertas en San Bartolo sin anunciarse, y mucho menos sin llave. Llamé en voz baja a 2 de mis compañeros, pero no reaccionaron. Me acerqué a uno de ellos, el viejo serrano, que siempre se despertaba con cualquier ruido. Le toqué el hombro. Nada. Respiraba, sí, pero como si estuviera sumergido en un sueño demasiado profundo. Esa sincronía entre los 25, mismo ritmo, misma postura, misma quietud, no era natural. Sentí que algo los había silenciado para que yo quedara completamente solo, o completamente accesible. Respiré hondo y me acerqué a la puerta. El pasillo era más frío que antes, y el aire tenía un olor fuerte a humedad y tierra vieja. Di un paso hacia afuera y el eco de mis botas resonó distinto, como si el espacio hubiera cambiado de tamaño. Avancé unos metros y observé las marcas gruesas en las paredes, símbolos circulares, trazados con carbón o con algún objeto afilado. El mismo símbolo, dividido en 4, que había visto en documentos antiguos del penal. Uno que mencionaba rituales usados por presos indígenas décadas atrás para despertar caminos ocultos dentro de la prisión. Un susurro rompió el silencio. No venía del pasillo, venía de las piedras mismas. Era una voz baja, casi imperceptible, que repetía mi nombre. No estaba gritando ni amenazando. Me llamaba con paciencia, como si llevara años esperando que yo escuchara.
Me quedé inmóvil, con la sangre helada, intentando entender si estaba perdiendo la razón, pero el susurro volvió, esta vez más claro, como si la pared misma respirara. «Ven». No sé qué me impulsó a avanzar. Quizás fue la necesidad de entender, o tal vez el temor a quedarme atrapado con los demás, dormidos sin defensa. Caminé hacia un recodo oscuro donde el pasillo se abría en dos. A la izquierda, un tramo que recordaba del módulo común. A la derecha, una escalera estrecha que descendía hacia un nivel más antiguo. La luz azulada que emanaba del suelo se intensificó apenas me acerqué. Era como un pulso que guiaba mis pasos. Elegí descender. La escalera tenía escalones irregulares, desgastados por años de humedad. Bajé con cautela, escuchando el eco de mis propias respiraciones. Al llegar al fondo, encontré un corredor amplio, con paredes arqueadas. Ese lugar no aparecía en ningún plano del penal. Pero lo más sorprendente era una marca reciente en la piedra, un trazo profundo, recién hecho, que seguía el mismo símbolo circular fragmentado. Al tocarlo, el muro vibró ligeramente bajo mis dedos, como si estuviera tibio, como si algo acabara de pasar por allí. El susurro me llamó otra vez, esta vez desde el final del corredor. Y por primera vez sentí algo más que miedo. Sentí que la prisión quería mostrarme algo que no había revelado en décadas, algo enterrado bajo capas de silencio y piedra. Avancé sin mirar atrás, sabiendo que esa noche marcaría el inicio de una ruta que ningún preso había recorrido despierto, y que, si lograba sobrevivirla, jamás volvería a ver la prisión como un simple edificio. Porque San Bartolo estaba viva. Si estás escuchando esto en Medianoche Eterna, suscríbete ahora mismo, porque lo que encontré en ese corredor cambió mi destino para siempre. El corredor que se abría ante mí parecía respirar con lentitud, como si cada pared guardara un aire antiguo que llevaba décadas estancado. La luz azulada que surgía del suelo iluminaba apenas unos pasos hacia adelante, dejando el resto en una penumbra espesa. Caminé con cautela, sintiendo cómo la temperatura descendía mientras avanzaba. A mis espaldas, la entrada a la escalera desapareció con un leve temblor del muro, como si la prisión quisiera recordarme que no había retorno posible. La sensación de estar dentro de algo vivo se hizo aún más intensa. Seguí avanzando hasta que encontré más símbolos tallados en las paredes. Algunos estaban casi borrados, consumidos por la humedad. Otros, recién hechos, como si alguien hubiera pasado por allí esa misma noche. Eran líneas rectas, curvas, círculos divididos, patrones que reconocía de antiguos registros del penal. Los presos que murieron en el incendio de 1903 habían practicado rituales secretos para despertar rutas ocultas bajo San Bartolo. Nunca se supo si buscaban escapar o si intentaban llamar a algo enterrado mucho antes de que el penal existiera. Pero esa noche entendí que esos rituales no habían sido mitos. De pronto, un sollozo débil quebró el silencio. Me detuve al instante. El sonido provenía de un recodo del pasillo, una intersección que no aparecía en ningún plano. Avancé lentamente, con el corazón latiendo fuerte. Cuando doblé la esquina, vi la silueta de un hombre sentado contra la pared, con la cabeza entre las manos. Su uniforme no era como el nuestro. Estaba hecho de un tejido más grueso y antiguo. Por un segundo pensé que era un sobreviviente del incendio. Me acerqué con cautela. «Oiga», susurré temiendo sobresaltarlo. La figura no reaccionó. Me acerqué otro paso y extendí la mano para tocar su hombro. Al hacerlo, la silueta se deshizo como si fuera humo atrapado en la oscuridad. Retrocedí con fuerza, golpeando la espalda contra la pared. No fue un espejismo. Vi su contorno desaparecer entre las partículas de sombra. Un segundo después, el aire se volvió más pesado, como si algo invisible hubiera pasado a mi lado sin hacer ruido.
Antes de poder recuperar la calma, un estruendo metálico resonó desde el fondo del corredor. Un golpe seco, profundo, repetitivo, como si alguien arrastrara una cadena enorme contra el suelo. La luz azulada parpadeó 2 veces. Por un momento, el corredor quedó casi a oscuras. El sonido se acercaba con una lentitud desesperante, como si la cosa que avanzaba no tuviera prisa. Me obligué a moverme. Tenía que encontrar una salida antes de que ese sonido me alcanzara. A unos metros, vi una puerta de metal casi fusionada con la piedra. Era antigua, muy antigua. Sobre ella, alguien había escrito con carbón: «No abras, no mires». Me quedé quieto, sintiendo que el aire a mi alrededor se detenía, como si la prisión quisiera observar mi reacción. Puse la mano sobre la puerta. Estaba caliente, como si algo del otro lado respirara contra el metal. El estruendo metálico cesó de pronto, y en ese silencio absoluto, una voz susurró desde la rendija inferior: «Tú ya conoces este lugar». Me aparté de golpe. Esa voz no pertenecía a ningún guardia, ni a ningún preso. Era demasiado antigua, demasiado íntima. La luz azul volvió con fuerza, iluminando el corredor. La puerta tembló ligeramente, como si algo detrás de ella hubiera dado un paso hacia adelante. El instinto me gritó que debía alejarme, pero la prisión parecía empujarme hacia el otro extremo del pasillo. Cuando por fin me atreví a avanzar, sentí una corriente de aire caliente rozar mi nuca. No giré. Sabía que si lo hacía, perdería el control. Seguí caminando hasta llegar a un tramo donde el pasillo comenzaba a inclinarse hacia abajo, como una antigua mina. El olor cambió de inmediato. Ya no era humedad de pared vieja, era un aroma metálico, oxidado, casi como sangre seca mezclada con polvo. Las paredes se estrechaban a medida que avanzaba, obligándome a caminar de lado. De repente, un destello atravesó el pasadizo, iluminando fugazmente imágenes que no deberían existir. Sombras suspendidas en el aire, cuerpos sin forma colgando de ganchos que no estaban allí cuando la luz se apagaba. El pasillo volvió a oscurecerse, pero yo seguía viendo las siluetas en mi mente, como si hubieran quedado impresas detrás de mis ojos. El túnel cambió de dirección bruscamente y desembocó en una sala circular. Allí, un muro entero estaba cubierto de nombres tallados, cientos de ellos, algunos antiguos, otros recientes. Me acerqué con incredulidad, pasando los dedos por las letras. Muchos nombres pertenecían a presos que yo había escuchado mencionar en historias, otros eran desconocidos. Pero el impacto real llegó cuando vi el mío, tallado con golpes firmes y precisos. Reciente, tan reciente que la piedra aún estaba suelta alrededor del trazo. Sentí las piernas fallarme. «No puede ser», susurré. Un temblor leve recorrió la sala, y una abertura se formó en la pared opuesta, revelando un túnel aún más oscuro. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, volví a escuchar la voz antigua, la misma que había hablado desde la puerta cerrada. «Es hora». El aire se volvió más cálido detrás de mí. Sentí que algo grande se movía, bloqueando mi camino de regreso. No tuve opción. Crucé la abertura y la prisión cerró el paso tras de mí con un golpe seco. San Bartolo no estaba guiándome a ciegas. Me estaba preparando para algo. Y yo, sin saberlo, ya había sido marcado desde el día en que llegué. Si estás escuchando este relato en Medianoche Eterna, deja tu like. Lo que viene después revela lo que realmente despertó bajo San Bartolo. La abertura que la prisión había creado se cerró detrás de mí con un sonido que jamás olvidaré. Un golpe seco, profundo, como el cierre de un ataúd enterrado bajo tierra húmeda. Me quedé completamente a oscuras. No veía mis propias manos, pero podía escucharlas temblar. El aire era espeso, cargado de un olor terroso que parecía subir desde muy abajo. Al apoyar una mano en la pared, sentí que la superficie estaba tibia, como si hubiera un latido muy lento recorriéndola. No sabía si avanzar o retroceder.
Pero la oscuridad no dio opción. Una luz rojiza comenzó a emanar desde el suelo, suave al principio, luego más intensa, revelando un espacio imposible. Estaba en una sala circular perfectamente simétrica, como una cámara ritual excavada antes de que el penal existiera. Las piedras tenían un brillo opaco, como si hubieran sido pulidas durante años por manos invisibles. En el centro había un hueco circular, profundo, del cual salía un vapor tibio que serpenteaba hacia el techo formando espirales lentas. El símbolo que había visto en las paredes, el círculo dividido en 4, estaba repetido en distintos tamaños por toda la cámara. Algunos trazos parecían antiguos, otros tan recientes que la piedra aún desprendía polvo. Me acerqué al borde del hueco con cautela. Un silencio absoluto reinaba en esa cámara, el tipo de silencio que no pertenece al mundo exterior. Me incliné un poco para ver el fondo, pero una corriente de aire caliente subió repentinamente, golpeándome el rostro como un aliento. Retrocedí de inmediato. En ese instante, la luz rojiza del suelo comenzó a parpadear al ritmo de un latido, como si la cámara pulsara junto conmigo. Cada pulsación se sincronizaba con mi corazón, apretándolo, obligándome a respirar más rápido. No sabía si era la prisión o algo que vivía bajo ella. De pronto, una línea vertical apareció en una de las paredes como si la piedra se abriera desde adentro. La grieta se expandió sin hacer ruido, formando una abertura estrecha. Supe que debía cruzarla. No por valentía, sino porque la cámara empezaba a cerrarse de nuevo. Las paredes se movían hacia adentro, despacio pero sin pausa, como si quisieran devorar el espacio. Corrí hacia la abertura justo cuando los muros se tocaron en el centro con un golpe sordo. Detrás de mí, la cámara quedó sellada como si nunca hubiera existido. Me encontré en un pasadizo estrecho, inclinado hacia abajo. El olor era más fuerte allí, una mezcla de tierra mojada y óxido, como si estuviera entrando en las entrañas de una mina abandonada. Avancé arrastrando la mano por la pared para no perder el equilibrio. El aire vibraba levemente y esa vibración iba creciendo a medida que bajaba. No eran pasos, no era viento. Era como si enormes engranajes ocultos movieran secciones enteras del penal. La prisión estaba cambiando. Otra vez. La vibración se detuvo de repente. Luego escuché un sonido que me heló la sangre. Respiración. No la mía. Una respiración profunda, pesada, como la de un animal grande que duerme muy cerca. Me quedé inmóvil, conteniendo el aire. La respiración continuaba, pero no avanzaba. Simplemente llenaba el pasillo, como si la figura que la producía ocupara un espacio que no podía ver. Intenté retroceder, pero el pasillo detrás de mí ya no existía. La pared se había cerrado. Sin alternativa, seguí adelante. El pasadizo desembocó en una cavidad más amplia, iluminada por un resplandor rojizo filtrado entre las rocas. Allí, en la pared del fondo, vi decenas de marcas talladas en distintos periodos. Nombres, más nombres, muchos de los que ya había visto antes. Me acerqué, buscando mi grabado para confirmar si seguía allí. Pero en esa pared había uno nuevo, recién hecho, que no estaba en la anterior. Ellos regresan. No era un nombre, era un aviso. Toqué esas palabras. La piedra vibró bajo mi mano. Una corriente de aire cálido recorrió la sala y la respiración profunda volvió a escucharse, esta vez más cerca. Demasiado cerca. La luz rojiza reflejó algo en el extremo opuesto. Una figura enorme, inmóvil, apenas distinguible. No tenía forma humana. Parecía compuesta de fragmentos de celda, barrotes doblados, bloques de piedra, trozos de túnel. Era como si la prisión hubiera reunido partes de sí misma para crear un guardián. Cuando respiró, el aire entero tembló. No avanzó hacia mí, simplemente giró un fragmento de su cabeza, como si reconociera mi presencia. Luego se apartó,
abriendo un pasadizo lateral que estaba completamente oculto hasta ese momento. No había duda, me estaba indicando el camino. La prisión no quería atraparme en ese nivel profundo, quería que siguiera descendiendo, como si algo más abajo necesitara verme. Tragué saliva. No sabía si era una oportunidad para escapar o una invitación directa a la boca del monstruo. Di un paso hacia el pasadizo indicado, luego otro. La figura no me siguió. Se quedó allí, respirando, vigilando. Cuando crucé el umbral, la pared se cerró detrás de mí con un sonido lento, como el cierre de una compuerta sumergida en agua. La oscuridad volvió por completo, y entonces una voz surgió desde adelante, no desde las paredes ni desde el suelo, sino desde un punto muy concreto en la oscuridad. Ahora sí, baja. Era la misma voz antigua, la que conocía mi nombre, la que llevaba años esperando que alguien llegara despierto, y yo estaba a punto de descubrir por qué. Si estás escuchando este relato en Medianoche Eterna, suscríbete, porque lo que encontré al seguir esa voz reveló el verdadero secreto de la celda errante. Seguí la voz descendiendo por un pasadizo que parecía no tener principio ni fin. La humedad se acumulaba en el techo, cayendo en gotas que resonaban como relojes, marcando un tiempo ajeno al nuestro. Cada paso hacia abajo hacía que el aire se volviera más cálido, como si estuviera acercándome al corazón de un organismo enterrado. No sabía cuánto había caminado, porque allí dentro no existía la noción de distancia. Solo sabía que la oscuridad se hacía más densa y que la voz, aunque suave, parecía acompañarme a cada movimiento, guiándome como un pulso antiguo. Finalmente, el pasadizo se abrió en un espacio amplio y profundo. La sala tenía el tamaño de un depósito o una cisterna abandonada, pero las paredes no eran rectas. Se curvaban hacia adentro como si hubieran sido moldeadas por manos gigantes y torpes. Había restos de fogatas apagadas, montones de ceniza vieja y fragmentos de tela que alguna vez fueron uniformes de presos. Ninguno era del modelo de 1929. Algunos eran aún más antiguos. Eso significaba que otros habían llegado allí antes que yo, mucho antes. Me arrodillé junto a una de las fogatas y revisé la ceniza. Estaba fría, pero no del todo. Había un calor residual, casi imperceptible, como si aquel fuego hubiera sido apagado recientemente. Y sin embargo, no había señales de nadie, ni huellas frescas, ni restos de comida, ni utensilios. Solo las paredes cubiertas de símbolos, círculos incompletos, líneas verticales, marcas que parecían llevar registro de algo. Y, entre ellas, un dibujo que no había visto antes. Parecía representar el penal desde arriba, pero con túneles subterráneos ramificados como raíces de un árbol. Algunos túneles estaban tachados con líneas negras, otros resaltados en rojo. Mientras observaba ese mapa primitivo, escuché un ruido detrás de mí, un roce leve como tela contra piedra. Me di vuelta rápido. Entre dos columnas de roca, vi una figura moviéndose lentamente. Un hombre. Su piel estaba pálida, demasiado para alguien que vivía en la oscuridad. Llevaba un uniforme viejo, desgarrado, casi convertido en harapos. ¿Está vivo?, pregunté sin saber cómo reaccionar. El hombre levantó la cabeza, pero en lugar de responder, retrocedió unos pasos, como si temiera algo que estaba detrás de mí. Solo entonces entendí, no me tenía miedo a mí, tenía miedo de otra cosa. El aire se estiró con un gemido profundo y el suelo tembló bajo mis botas. La luz rojiza volvió a filtrarse desde las grietas del piso, como si la prisión estuviera inhalando. Una sombra enorme cruzó detrás de las columnas. El hombre abrió los ojos con terror, giró y se adentró en un túnel lateral con un movimiento torpe, desesperado. Quise alcanzarlo, pero la sombra volvió a moverse, más cerca esta vez, y su respiración llenó la sala.
Retrocedí hasta quedar pegado a la pared. La figura emergió por fin de la sombra. Era la misma entidad que había visto en niveles superiores. Una amalgama de barrotes torcidos, bloques de piedra y fragmentos de celda, como si la prisión hubiera construido un guardián tomando piezas de sí misma. No tenía rostro, pero una hendidura central vibraba cada vez que respiraba. La criatura no se lanzó hacia mí, no avanzó con violencia. Solo se detuvo frente a mí, como si evaluara si debía bloquear mi camino o dejarme pasar. Entonces la voz volvió a resonar en mi oído, tan cercana que sentí un escalofrío. «Sigue». La criatura dio un paso hacia un lado, revelando una abertura nueva en la pared que no estaba allí segundos atrás. Era estrecha, pero lo suficientemente grande para que un hombre pasara. Comprendí lo que estaba ocurriendo. La prisión estaba usando a ese guardián para controlar y redirigir mi camino. No por compasión, no por protección, sino porque había un destino específico preparado para mí en lo más profundo del penal. Tomé aire y crucé la abertura. El túnel del otro lado era menos natural. Tenía ladrillos antiguos, húmedos, con marcas de herramientas que no se usaban desde hacía décadas. Mientras avanzaba, vi pinturas rudimentarias en las paredes, dibujos de hombres entrando en túneles, de símbolos brillando en el suelo, de una gran figura hecha de piedra y metal observando desde la oscuridad. Me detuve ante la última pintura. Mostraba algo que heló mi sangre. Un preso, con un uniforme idéntico al mío, siendo guiado por la misma criatura que acababa de ver. Sentí que la respiración se me cortaba. ¿Cuántos habían pasado por allí antes? ¿Era yo realmente el primero? O quizá la prisión seguía un patrón, escogiendo a uno cada cierto número de años para que descendiera hasta este nivel. El túnel comenzó a temblar levemente. Un polvo fino cayó desde el techo. La vibración se hizo más fuerte, como si algo gigantesco despertara unos metros más abajo. La voz habló por tercera vez, más firme. «Apresúrate», y supe que no podía ignorarla. El túnel terminó en un arco de piedra desgastada. Más allá del arco, una luz cálida, demasiado cálida para estar bajo tierra, iluminaba un espacio amplio. No era una salida, lo sabía, pero era el siguiente paso que la prisión quería que diera. Podía sentir cómo el aire cambiaba, adoptando un ritmo más rápido, más vivo, como si estuviera entrando en el núcleo del penal. Di un paso adelante, luego otro. Cuando crucé el arco, la pared detrás de mí se cerró como si nunca hubiera existido. San Bartolo ya no estaba solo guiándome, ahora me estaba reclamando. Si estás escuchando esto en Medianoche Eterna, deja tu like. Lo que encontré tras ese arco reveló la verdadera naturaleza de la prisión. El arco de piedra me condujo a un espacio que jamás podría haber imaginado bajo una prisión construida por el hombre. Era una sala inmensa, con muros que ascendían tanto que se perdían en la oscuridad del techo. La iluminación provenía de vetas rojizas que recorrían el suelo como hilos de lava apagada, pulsando con un ritmo lento. Allí no había restos de fogatas, ni telas, ni señales de los presos que habían pasado antes. Era un lugar reservado, un lugar que la prisión no mostraba a cualquiera. Lo supe apenas puse un pie dentro. Ese era el centro del laberinto. El aire era cálido, cargado de un aroma extraño, una mezcla de hierro viejo, polvo y algo más. Algo que recordaba al olor que queda después de un rayo. Caminé unos pasos hacia el centro de la sala. Cuanto más avanzaba, más fuertes se volvían los pulsos en el suelo, como si marcara mi llegada. En el punto exacto del centro había un círculo tallado en la piedra, el mismo símbolo dividido en 4 que había visto desde el inicio, pero allí estaba completo, perfecto, como si esa fuera su forma original. No era un símbolo decorativo, era una marca de activación. Mientras lo observaba, un murmullo profundo comenzó a vibrar en las paredes, creciendo hasta llenar toda la sala.
No era un susurro humano ni el eco de un guardia. Era un idioma antiguo, quebrado, resonante. No entendía las palabras, pero sentía sus efectos. Mi respiración se aceleró sin control y mi mente se nubló por un instante. Era como si esas voces quisieran empujarme a recordar algo que desconocía. Fue entonces cuando una imagen fugaz cruzó mi mente. Un grupo de presos, décadas atrás, realizando un ritual frente al mismo círculo. Algunos lloraban, otros rezaban, todos estaban desesperados. El murmullo cesó de repente, como si hubiera logrado lo que buscaba. Las vetas rojizas del suelo se apagaron por un segundo y luego se encendieron de golpe, con una intensidad violenta. La sala quedó bañada en un rojo profundo, casi sanguíneo. Y entonces lo vi. Una sombra gigantesca se formó en la pared del fondo, proyectada por una fuente de luz que no podía ver. Una figura compuesta de fragmentos de celda, de pasadizos, de bloques de piedra. Un guardián similar al que había visto antes, pero en una escala descomunal. Sus bordes se movían como raíces buscando tierra. No estaba viva, pero tampoco estaba muerta. Un estruendo sacudió el suelo y la sombra comenzó a avanzar hacia mí, pero cuando alcé los brazos para protegerme, la figura se detuvo. No atacó, no rugió, no extendió ninguna extremidad. Simplemente se inclinó, como si reconociera algo en mí. La voz que había escuchado durante toda la noche regresó, pero esta vez no era un susurro. Era clara, firme, antigua. Fuiste el único despierto, mi piel se erizó. ¿Despierto para qué?, logré murmurar. La respuesta llegó envuelta en una calma aterradora. Para salir, para contar, para que sepan que San Bartolo sigue vivo. La sombra se deshizo lentamente, como si regresara a las paredes que la habían formado. Las vetas rojas del suelo palpitaban cada vez más rápido y de pronto, en el extremo opuesto de la sala, se abrió un corredor estrecho que ascendía con una inclinación pronunciada. La luz que emanaba de allí no era rojiza, era amarilla, tibia. La primera luz que no parecía pertenecer al penal vivo que había recorrido toda la noche. Mi corazón saltó. Ese corredor parecía humano. Caminé hacia él con pasos tensos, esperando que en cualquier momento la prisión cambiara de idea. Pero cada vez que avanzaba unos metros, el pasadizo se ensanchaba, como si quisiera facilitar mi camino. Las paredes dejaron de vibrar, la humedad disminuyó, y el olor a tierra vieja fue reemplazado por aire fresco, verdadero aire del exterior. Por primera vez, desde que la celda se movió aquella noche, sentí algo que había olvidado hacía meses. Esperanza. La subida fue larga, pero constante. A mitad del túnel escuché un ruido que me hizo detenerme. Gritos lejanos, pasos apresurados, silbatos. Reconocí esas voces. Eran guardias, pero no estaban bajo tierra. Estaban afuera, en el patio. Cuando alcancé una abertura rectangular, me encontré con una parrilla de metal suelta, aparentemente manipulada hace poco. La empujé con fuerza. Cedió sin resistencia. Gateé hacia un corredor angosto y lo reconocí al instante. Era la sección administrativa del penal. Se oían patrullas, perros ladrando, órdenes gritadas. Algo grave había ocurrido arriba. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta lateral que daba al patio exterior. Estaba entreabierta. Me lancé hacia afuera, tropezando con tierra, sintiendo el aire frío de la madrugada contra la piel. Trepé el muro con una rapidez que nunca me había imaginado capaz. Mi cuerpo ardía, mis manos sangraban, pero no me detuve. Cuando caí del otro lado, respiré el silencio más puro que había sentido en años. Solo entonces miré atrás. No había persecución, no había alarmas. El penal permanecía quieto, demasiado quieto para una fuga. Comprendí la verdad de golpe. San Bartolo no había intentado impedir mi salida. La había facilitado, porque yo no era un prisionero huyendo. Era un testigo expulsado.
Y lo supe con certeza cuando días después escuché el rumor que corría entre los pueblos cercanos. Los 25 presos del módulo antiguo nunca despertaron. No había cuerpos, no había rastros, solo ausencia. Y desde entonces a las 3 de la mañana, cuando todo está en silencio, siento un golpe suave en mi puerta. La celda errante no olvida. Si estás escuchando este relato en medianoche eterna, suscríbete, porque lo que ocurrió después de mi fuga demuestra que San Bartolo nunca dejó de moverse. Han pasado años desde mi fuga del penal de San Bartolo, pero todavía despierto algunas noches con el mismo olor húmedo y terroso que invadía los pasadizos donde la prisión cambiaba de forma. Hay momentos en los que, sin querer, cierro los ojos y escucho el eco de esas paredes respirando, como si siguieran moviéndose bajo mis pies. La gente dice que el tiempo distorsiona los recuerdos, que las noches de encierro exageran cualquier sombra. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que escuché, y sé que el símbolo grabado en cada muro, ese círculo dividido en 4, no era un adorno ni una superstición, era un aviso, un recordatorio de que la prisión guarda secretos más antiguos que los nombres de sus reclusos. Después de mi salida, muchos intentaron explicar la desaparición de los 25 presos del módulo antiguo. Algunos hablaron de una fuga organizada, otros de un colapso interno que tragó sus cuerpos. Pero el penal no mostró grietas ni indicios de derrumbe. San Bartolo siguió en pie, intacto, como si nada hubiera ocurrido. Yo no pude decirles la verdad, no me hubieran creído. Pero sé, como aquel guardián hecho de piedra y metal sabía, que la prisión me dejó salir para que contara lo que vi, no para salvarme, para que otros supieran que en ciertas madrugadas los muros no duermen. Hoy vivo lejos, pero nunca he logrado sentirme realmente libre. Cada vez que el reloj marca las 3 de la mañana, el silencio se vuelve demasiado profundo. Y justo entonces escucho un golpe suave en mi puerta, el mismo sonido que escuché antes de que la celda se moviera aquella noche. Sé lo que significa. La prisión no me reclama aún, pero no ha dejado de buscarme, porque San Bartolo, incluso fuera de sus muros, sigue viva, y nunca olvida a los que ve despiertos.